¿Qué es el ser humano? Si queremos hallar una respuesta apropiada que exponga lo más claro posible qué es el ser humano, ciertamente dicha respuesta no puede contenerse en una simple explicación, porque esta, a su vez, generaría un sinnúmero de interrogantes. De manera que, estando conscientes de esto, de esta realidad, lo que a continuación expreso en breves palabras es una síntesis en realidad de lo que pretendo exponer gradualmente y detalladamente en el inicio de este programa Rotfet Sedek. La síntesis es la siguiente. El ser humano, según la tradición registrada en la Torá, específicamente en el libro de Bereshit, Génesis, el ser humano fue concebido desde su creación como un ser comprometido en una relación. Esa es la realidad. Quiéralo o no, el ser humano ha sido concebido como un ser comprometido con una relación de compromiso con el Creador, primeramente, luego con él mismo, con el resto de los seres humanos, con los animales y con el medio ambiente. También la muerte y la pérdida son parte de la realidad humana. Así pues, estar conscientes de toda esta realidad y tener una relación sana, una relación de compromiso sana, y vivir de acuerdo a esta relación sana, es lo que se concibe en esa tradición de la Torá como vivir, o si se quiere decir, vivir con sentido. Como dije antes, esta síntesis no pretende responder totalmente nuestra pregunta, ¿qué es el ser humano? Pero sí nos responde o sí nos abre un panorama en un contexto específico, el cual nos permitirá comprender apropiadamente las especificaciones sobre la concepción del ser humano dentro de este concepto o esta tradición de la Torá que expondremos más adelante. Así que no tenemos la respuesta total, obviamente, pero sí tenemos un panorama en un contexto de cómo comprender los detalles que vamos a explicar a continuación. Así que no olvidemos el detalle más principal, la esencia, la síntesis. El ser humano es un ser innatamente comprometido en una relación con el Creador, con ellos mismos, con los animales y el medio ambiente. Entonces, lo que tenemos ante nosotros es un gran dilema, en realidad. Un gran dilema que resolver. Uno que trae consigo implicaciones y retos para la vida humana. Porque seguro estoy que cuando tengamos una idea bastante clara de lo que es ser humano, seguramente no solo la percepción que tenemos de nosotros mismos cambiará para bien, eso esperamos, sino que también nuestra percepción de la vida, del Creador, de la creación, y como consecuencia también nuestra actitud ante la vida se verá afectada positivamente. Entonces, para comenzar, debemos tener presente lo siguiente. Tanto las culturas como las religiones, así como la ciencia, cada una de ellas ha establecido desde antaño sus propias definiciones sobre qué es el ser humano. Y una vez que estas definiciones se popularizan, lo más probable es que sean aceptadas prácticamente de manera inconsciente por la mayoría de las personas, aceptadas como la verdad del asunto. Consecuentemente, estas definiciones serán las que establecerán un patrón para la vida humana. Harán que los receptores reaccionen ante la vida de una manera diferente, el uno del otro. Por ejemplo, el religioso concibe al ser humano de una forma seguramente muy diferente a lo que el científico piensa del ser humano. Y por ello el trato que cada uno tenga con su semejante o con el medio ambiente será muy diferente. Aquellos que aceptaron esta información sobre qué es el ser humano y su actitud ante la vida estuvo afectada y basada
en las definiciones sobre la identidad del ser humano, presentadas por la sociedad, la ciencia, la religión, con la actitud de cada uno de ellos, inconscientemente, han venido a ser transmisores de las mismas definiciones a la siguiente generación. Y así seguirá pasando sucesivamente. ¿Qué quiere esto decir? Que ya desde corta edad la persona está expuesta a ser influenciada por las definiciones que la cultura, la religión o la ciencia le dan al ser humano. Y así entonces llega a tener la persona una idea preconcebida de lo que es el ser humano. Y en edad adulta posiblemente la persona nunca investigue seriamente quién es él, qué es el ser humano, sino que inconscientemente lo que probablemente haga es volver a transmitir a la próxima generación las mismas definiciones. Y esto quizás inconscientemente, repito una vez más, lo hará en su actitud ante la vida. El hijo verá cómo actúa el padre y el hijo repetirá la conducta del padre. Por ejemplo, cada sociedad establece patrones que definen quién es más o menos humano, ¿cierto? Por ejemplo, la diferencia en el trato que cada sociedad muestra para con los hijos, o sea, los niños, las mujeres, los ancianos, los criminales, o los enfermos, o los minusválidos. Cada sociedad, cada pueblo tiene un trato diferente y este trato está basado en los patrones que la sociedad concibe que es ser humano. Notemos el caso de un enfermo. Por ejemplo, ¿qué puede considerar la sociedad, la ciencia y la religión de un paciente enfermo? Quizás que es una persona que aún no ha alcanzado su potencial porque quizás es joven y puede morir. O quizás es más o menos humano que otro paciente que le triplica la edad. O puede ser considerado simplemente un mamífero enfermo. O quizás desde el punto de vista religioso, un alma perdida. Claro que usualmente la ciencia se enfoca en el ser humano como un ser complejo biológicamente hablando, pero la sociedad se enfoca en lo más práctico de la vida práctica, los quehaceres diarios, las obligaciones del ser humano en la sociedad. Y la religión, por otra parte, se enfoca en lo que se conoce como el alma inmortal. Sin embargo, el análisis que haremos en esta primera conferencia sobre el ser humano, en este programa, no será sobre lo que concibe la cultura, la sociedad, la ciencia, la religión, sino más bien un análisis sobre la tradición que se transmite en el valioso texto de la Torá, valioso y rico texto de la Torá, y también en escritos judíos antiguos. De manera que este preámbulo nos ha abierto la puerta para podernos preguntar ya no qué significa o qué es el ser humano, sino qué es el ser humano según la Torá y la antigua tradición de Israel. Antes de proseguir quisiera hacer una especie de entre paréntesis. La razón por la que especifico antigua tradición de Israel se debe a que, como todo pueblo, Israel tiene una variada, una rica tradición que aunque continúa creciendo e incorporándose en ella conceptos sobre el ser humano en este caso, pero conceptos modernos quizás que contradicen a los conceptos antiguos. Por ejemplo, como es el caso de la reencarnación, de la inmortalidad del alma. Así que cuando digo antigua tradición de Israel, a lo que hago referencia es a la enseñanza registrada en el Tanaj, esto es, en la Torá, y los Nevi'im y los Ketuvim, en la Torá, en los profetas y en los escritos de Israel. Y también, por supuesto, como ya dije, hago referencia con el término antigua tradición de Israel a documentos judíos antiguos que evidencian no haberse alejado de la perspectiva del ser humano según está presentada en el Tanaj.
Así que es importante comprender, primeramente, para adentrarnos, que el lenguaje del Tanaj es un lenguaje concreto. ¿Qué significa lenguaje concreto? Significa que el modo de expresar los conceptos para los hebreos de una manera clara es a través de lo concreto, cosas que se puedan experimentar, es decir, conceptos pero que se puedan captar por medio de los sentidos. Y un claro ejemplo lo vemos en Bereshit, en la narración de la creación, lo vamos a ver a continuación, con la terminología Neshama, Nefesh y Ruach, para explicar qué es el ser humano. Así que este lenguaje concreto, este modo de expresar los conceptos, contrasta el lenguaje abstracto que ha implementado o que ha influenciado al mundo entero la concepción griega de la vida. O sea, el lenguaje abstracto se contrasta con el lenguaje concreto porque este comunica los conceptos pero por medio de ideas. Entonces las ideas solamente pueden ser entendidas, no sentidas. Un ejemplo clásico es el término amor o el concepto amor. El concepto amor está expresado en un lenguaje abstracto. ¿Qué significa el amor? Bueno, el amor, cada persona puede tener una idea diferente del significado del amor, porque es una idea. No es algo que se ve, que se siente, que se palpa. A diferencia de el concepto hebreo sobre amor, por supuesto en español, pero en hebreo el término o el concepto es Ahava. Ahava significa en hebreo, viene de la misma raíz etimológica de Hav, que significa dar, entregar. Entonces es muy claro el lenguaje concreto. ¿Qué es Ahava o qué es amor en español? Dar. ¿Quién es la persona que tiene la cualidad de amar? Aquella que da. Es muy simple el lenguaje concreto. Así que veamos el primer concepto concreto sobre el ser humano expresado en el texto de Bereshit, de Génesis. La primera idea, el primer concepto concreto es que el ser humano es un barro en común formado por el Creador. ¿Qué quiere decir que el ser humano es un barro en común? ¿Qué implica esta definición? Esta imagen que plasma en concreto la Torá significa que para esta tradición registrada en la Torá, en el pueblo de Israel, el humano, el ser humano, tiene un origen universal. Es decir, la Torá presenta claramente que el origen del ser humano es universal. Y esto que parece tan simple, a primera vista en realidad no lo es. Mucho menos para la antigüedad. Esa tradición hebrea se contrasta con la mayoría de las tradiciones de otros pueblos antiguos, cuyos registros sobre la creación usualmente eran etnocéntricos. Es decir, según sus relatos de la creación, fue la divinidad o el creador mismo quien creó en inicio una etnia en específico. Si la historia la cuentan los babilonios, pues los babilonios fueron creados, la etnia babilónica fue creada precisamente por el creador a inicios, en la creación. Y esto está claramente evidenciado en Enuma Elish, un mito babilónico sobre la creación del mundo que data del siglo VII antes de la era común, y pueden ver una imagen en vuestras notas sobre este hallazgo. Esta concepción sobre el ser humano, o mejor dicho, sobre la creación, enfocada en una etnia en particular, contrasta la tradición hebrea, la tradición registrada en la Torá, la cual no se enfoca en los orígenes de Israel,
el texto de Bereshit, en el contexto de la creación, no se enfoca en los orígenes del pueblo de Israel, sino que hasta secciones posteriores, después de la creación, después de que el Creador formó todas las culturas y todas las diferentes lenguas, entonces se hará mención del pueblo de Israel, de cómo surgió el pueblo de Israel. De esta manera, la creación, según Bereshit, según la tradición que transmite Israel, no es etnocéntrica, sino que incluye a todos los pueblos, a todas las lenguas, pues todos estamos hechos de un mismo barro. Y este es el primer mensaje o la primera imagen, el primer concepto en concreto o en lenguaje concreto que encontramos en Bereshit. Lo pueden ver en sus notas. La cita es Bereshit capítulo 2, el verso 7, y leo brevemente para aquellos que no tengan las notas. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. Esto en español es lo que se traduce como: entonces el Eterno, Elohim, formó al ser humano, polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el ser humano un ser viviente. Como se puede apreciar, en el texto hebreo se sigue empleando el lenguaje concreto. Hay un juego de palabras que hace la imagen mucho más clara. Ha'adam, esto es, el ser humano, fue formado de ha'adamah, de la tierra. Ya que en hebreo, como pueden ver en sus notas, el vocablo Adam, ser humano, comparte la misma raíz del vocablo tierra, Adamá, en hebreo. Y por supuesto, ya esta concepción de un barro en común inspira al ser humano a la humildad en relación a su semejante. Pero aún más, no solo el ser humano comparte un barro en común, sino que todas las criaturas vivas comparten un barro en común. Las plantas, los anfibios, los mamíferos, las aves. Y esto es lo que está escrito en Bereshit 2:9. Y se los leo brevemente. Vayatzmach Hashem Elohim min ha'adama kol etz. Esto es en español: el eterno Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol. Luego leemos también en Bereshit 1:24, el texto dice así: Vayomer Elohim totze haaretz nefesh haya lemina behema beremes vehaito eretz lemina. Esto en español significa: Bereshit 1:24, dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su género. Pero el hebreo dice nefesh haya, produzca la tierra. Nefesh haya se traduce usualmente como seres vivientes según su género: ganados, reptiles, bestias de la tierra según su género. Como vemos, también los animales, los reptiles, las bestias de la tierra comparten un mismo barro. También quiero leerles Bereshit capítulo 2, el verso 19. Vayitzer Hashem Elohim min ha'adama kol hayad hasade ve'et kol of hashamayim. Esto es, el eterno Elohim formó de la tierra todo animal del campo, de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. De esta manera, el texto nos informa que la materia prima con la que se formó el primer ser humano y todos los otros seres vivos es Afar min ha'adama, polvo de la tierra. La narrativa de Bereshit nos informa que el ser humano fue creado originalmente mortal. No inmortal, sino mortal. El ser humano no fue diseñado para vivir eternamente. Solamente el acceso al árbol de la vida le podía proveer la inmortalidad
y esta inmortalidad es condicional en el Gan Eden. Lo repito, solamente el acceso al Etz HaHaim, al árbol de la vida, le podía proveer condicionalmente la inmortalidad al ser humano en el Gan Eden. Pero una vez que el ser humano adquirió el conocimiento del bien y del mal, perdió el acceso al árbol de la vida. Y entonces la muerte vino a ser la normativa para el ser humano. Y eso es lo que está escrito en Bereshit 3:9, y lo leo brevemente. ושעד אפיך תאכל הלחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה, ואל עפר תשוב. Esto es, en español, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, Adama, porque de ella fueses tomado, eres polvo, afar, y al polvo volverás. Así pues, estimados oyentes, la tradición de Israel inculca en el mismo acto de la creación, nos inculca que tenemos un compromiso de tratar a toda persona por igual, porque todos fuimos creados por el mismo Creador, hechos del mismo barro, y así también todos volveremos al barro, o al polvo, mejor dicho. Aún el concepto, si queremos decir, de la resurrección en cuerpo, que en realidad es una forma acondicionada de concebir la inmortalidad, aún el concepto de resurrección no niega en absoluto ni contradice la experiencia que todo ser humano comparte, es decir, la muerte, la inmortalidad, debido a la condición humana. Un detalle que debemos resaltar en este momento es que, según esta tradición, la tradición hebrea, el ser humano también comparte similitudes con todas las criaturas, con la vida vegetal y la vida animal. Aunque obviamente estas formas de vidas no fueron creadas de la misma forma que el ser humano, pero la atención o el enfoque que nos transmite esta tradición es la relación que existe por naturaleza entre el ser humano y las otras formas de vida. Es decir, todo lo vivo está hecho de la misma tierra, de la misma materia prima, y fue Elohim, el Creador, quien otorgó vida. Así que, reforzando esta realidad, cuando avanzamos en el texto de la Torá, encontramos en los relatos de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, encontramos que una de las mitzvot que recibe el pueblo de Israel es la preocupación por proteger las criaturas que no son humanas. Y en las notas les he transmitido dos ejemplos básicos, o dos principios de estas mitzvot que implementan, obligan al hijo de Israel a procurar proteger la vida, tanto humana como vegetal o animal. Por ejemplo, tenemos el principio Sa'ar Ba'alei Haim. Esto es la prohibición de causar dolor innecesario o sufrimiento innecesario a cualquier criatura. Otro principio es Bal Tashchit, la prohibición de destruir a los recursos o desperdiciar los recursos del medio ambiente. Así que la narración de Bereshit hace que el ser humano, esa tradición que encontramos en Bereshit, nos hace que nos veamos obligados a reconocer esta relación de interdependencia. Es decir, una relación en la que todos dependemos de todos. Y que cuando en nuestra actitud ante la vida no lo tomamos en cuenta, entonces estamos destruyendo esta relación. Por lo tanto, el ser humano se ve forzado, según la tradición de la Torá,
a crear una relación sana, tanto entre los seres humanos como en todos los aspectos del medio ambiente. Y así entonces podemos decir que estamos viviendo una vida sincronizada con la voluntad del Creador, cuando mantenemos una relación sana con todas las formas de vida. Muy bien, la segunda imagen sobre el ser humano, una imagen en concreto, que es presentada en la tradición registrada en Bereshit, es que el ser humano tiene un aliento en común, y que este aliento es el aliento de vida del Creador. Una vez más, apreciamos cómo la enseñanza para la concepción hebrea está basada sobre conceptos concretos y no ideas abstractas. Ya leímos previamente el texto de Bereshit, capítulo 2, el verso 7, como dice el texto: entonces Elohim formó al ser humano polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En hebreo esto es Nishmat Hayim, aliento de vida. Y fue el ser humano un ser viviente. En hebreo esto es Nefesh Haya. De esta forma concreta, en este lenguaje concreto, Bereshit nos informa que Elohim dio un aliento de vida, un respiro, un soplo a todas sus criaturas. Y dio de su propio aliento en la nariz del ser humano con el fin de darle vida a éste. Así que el concepto concreto es muy claro. Hasta el día de hoy, todos sabemos que el primer indicador de salud para los doctores es el aliento. El sonido que emite el respirar puede indicar al doctor qué tan cerca de la muerte está la persona o el enfermo. En otras palabras, para la tradición de Israel, el Creador es la fuente del primer aliento de un ser recién nacido, así como de cada aliento que tendrá por el resto de su vida.